El trabajo de un freelancer es una historia sobre la soledad y el zumbido del ordenador. Me llamo Alejandro, y mi mundo desde hace más de un año se limita a las paredes del apartamento. La mañana no empieza con café, sino encendiendo el monitor y revisando tareas. A veces parece que me he vuelto parte de este piso, tan estático como una silla o el frigorífico. El primer cambio en el orden habitual ocurrió hace 2 días. Por la mañana, mientras preparaba café, tras la ventana sonó el chirrido de los frenos de un camión. A nuestro patio, situado en la calle de la Luna, solo solía venir el camión de la basura, y eso según el horario. Aparté la cortina. Junto al portal había un vehículo, pero no de carga. Un microbús negro con cristales tintados, sin ninguna señal identificativa. De él bajó una persona, alta, con una gabardina gris larga. A pesar de que fuera ya hacía bastante calor, le dijo algo al conductor, tras lo cual el microbús se fue de inmediato, dejándolo solo ante el portal. Junto al hombre había únicamente una pequeña maleta negra con ruedas. El hombre entró al portal, subió al piso, se acercó a la puerta, sacó una llave, la introdujo en la cerradura y entró. Aquello me sorprendió. El apartamento frente al mío, en el mismo rellano, había estado vacío varios meses. Los agentes inmobiliarios traían gente periódicamente, pero estos solo caminaban, miraban y se iban. Pero este hombre se comportaba como un dueño legítimo que regresa a casa tras un largo viaje de negocios. La curiosidad venció. Salí al rellano, como si revisara el correo. El pasillo estaba vacío. La puerta del apartamento de enfrente estaba cerrada. Escuché. Ni un solo sonido. Silencio, como si no hubiera nadie. Al volver a lo mío, continué trabajando, pero parte de mi atención estaba clavada en la pared tras la cual, teóricamente, debía encontrarse el nuevo vecino. Pasó 1 hora, 2, nada. La situación se aclaró por la tarde. Necesitaba ir a la tienda y salí de casa justo en el momento en que la puerta de enfrente se abría. En el umbral estaba aquel mismo hombre de la gabardina. De cerca me pareció aún más inusual. Su rostro era extrañamente liso, sin arrugas, sin la menor sombra de barba. La piel se veía antinaturalmente uniforme, como de cera. El cabello oscuro, corto, estaba perfectamente peinado, como recién salido de la peluquería. Pero lo que más asombraba eran sus movimientos. Salió del apartamento, se giró para cerrar la puerta y lo hizo todo con una precisión fluida, casi mecánica. No hubo ni un ajetreo innecesario, gestos claros y calculados. Sintió mi mirada y se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Estaban absolutamente vacíos. No había en ellos ni curiosidad ni saludo, nada. «Buenas tardes», dije yo primero por cortesía. El hombre me miró en silencio un par de segundos, como procesando la solicitud. Luego sus labios se estiraron en una sonrisa. Era perfecta en forma, pero absolutamente sin vida, como la de un maniquí. «Tardes», respondió con voz baja, plana, sin entonación. La conversación claramente se había agotado. Me asintió, se dio la vuelta y fue hacia el ascensor. Su andar era igual de fluido y silencioso. Me quedé mirándolo hasta que la puerta del ascensor se cerró. Tipo raro, pensé entonces, un solitario, un extraño huraño. En una gran ciudad como Madrid, esto no es raro. Al día siguiente, casi olvidé al nuevo vecino. El trabajo volvió a absorberme. Hacia el mediodía, distraído por una llamada urgente, salí a la cocina. Mi ventana daba a un callejón estrecho entre nuestro edificio y el de al lado, y desde ella se veía la fachada trasera y la escalera de incendios. Del portal salió una mujer, alta, esbelta, con un abrigo elegante.
Tenía el cabello largo de un rojo ardiente recogido en un moño. Caminaba rápido, con seguridad, pero yo me quedé petrificado un segundo mirándola. Estaba absolutamente seguro de que era la misma mujer cuyo rostro había visto en las noticias sobre desaparecidos hace un par de semanas. Su foto aparecía en los grupos locales. Una pintora desaparecida con una apariencia muy memorable. Corrí al teléfono para buscar aquel post. Mientras recorría el muro intentando recordar su nombre, mi corazón latía con fuerza. Aquí está, lo encontré. Lucía Vega, 34 años. Comparé la fotografía. Sí, era ella. El mismo corte de ojos, los mismos hoyuelos en las mejillas, el mismo cabello pelirrojo perfectamente cuidado. El alivio fue sustituido por una nueva ola de desconcierto. ¿Qué hacía ella en mi portal? Cruzó por mi mente el pensamiento sobre el nuevo vecino, pero lo descarté de inmediato. Lo vi ayer. Era un hombre. Decidí revisar el correo. Era el único pretexto para salir de nuevo al rellano. Al abrir la puerta, vi que la puerta de enfrente estaba entreabierta, apenas un par de centímetros. El corazón volvió a latir más rápido. Me acerqué lentamente. «¿Hola?», llamé en voz baja. «¿Hay alguien?». La respuesta fue el silencio. Empujé la puerta con cuidado, y ésta cedió sin ruido hacia adentro. Lo que vi me hizo retroceder. El apartamento estaba absolutamente vacío. Ni muebles, ni cortinas, ni alfombras. En el suelo había una fina capa de polvo de obra. La luz del rellano recortaba en la penumbra paredes desnudas y techo. Nadie. Cerré la puerta rápido y volví a mi casa, sintiéndome un completo idiota. Quizás trabajo demasiado. Tal vez solo me lo imaginé, tanto al vecino como a la mujer. El estrés, la falta de sueño, todo junto pudo jugarme una mala pasada. Para calmarme, me controlé y me sumergí en el trabajo hasta la noche. Decidí pasear, respirar aire. Al salir del portal, casi choco con un hombre mayor. Se apoyaba en un elegante bastón con pomo de plata. Vestía un traje de 3 piezas impecable y su postura era recta como la de un militar. Su rostro me resultó familiar, pero de entrada no pude identificarlo. Salía de mi portal. Y de nuevo, la misma extrañeza. No caminaba como un anciano, sino con ligereza y seguridad. Sus movimientos eran asombrosamente plásticos para su edad. Lo seguí con la mirada, y algo hizo clic en mi cabeza. Saqué el teléfono y busqué de nuevo en Internet. La búsqueda de hombres mayores desaparecidos arrojó varios artículos, y entre ellos la noticia sobre Mateo Ordóñez, un antiguo bailarín de ballet desaparecido hace un mes tras su paseo matutino. Tenía más de 70 años, pero en las fotos parecía de 50, esbelto y con un porte orgulloso. El mismo hombre con el que acababa de cruzarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto ya no podía ser coincidencia. 2 personas declaradas en busca y captura salen de mi portal en diferentes momentos del día. Levanté la cabeza y miré las ventanas de aquel apartamento. Estaban oscuras, como siempre, pero ahora esa oscuridad me parecía siniestra. Al volver a casa, saqué del altillo una vieja libreta y un bolígrafo. Por el viejo hábito de periodista que dejé hace años, decidí registrar todo lo que ocurría. Fecha 12 de octubre. Mañana. Aparición del vecino número 1. Hombre de gabardina traído por microbús. Entró al apartamento de enfrente con llave. Características: fluidez antinatural de movimientos, ausencia de emociones. Tarde. Breve contacto con vecino número 1. Observaciones confirmadas. Siguiente día. Aparición de vecino número 2. Mujer pelirroja, identificada como Lucía Vega, pintora desaparecida, salió del portal. Al inspeccionar, el piso de enfrente resultó estar vacío. Tarde. Aparición de vecino número 3.
Hombre mayor con bastón, identificado como Mateo Ordóñez, bailarín desaparecido. Dejé la libreta. Ahora no era curiosidad, era una investigación. Algo pasaba tras esa puerta, algo imposible. Y yo debía averiguar qué exactamente. Mi rutina terminó. Empezó la casa de la verdad. 3 días, 7 rostros diferentes saliendo de una misma puerta. Estaba sentado ante mi libreta y las cifras en la página gritaban que solo quedaban 2 opciones. O me estaba volviendo paranoico y necesitaba ayuda psiquiátrica urgente, o me enfrentaba a algo para lo que en el lenguaje humano simplemente no existían palabras. La primera opción era más acogedora. Suponía que el problema estaba en mí y por tanto tenía solución. Pero elegí la segunda, desechando las ilusiones cómodas. Mi plan era ridículamente simple y recordaba al guión de una mala serie de detectives. Primera etapa, vigilancia total. Convertí mi salón en un puesto de mando. Prismáticos en el alféizar, libreta con anotaciones temporales, horario de guardias por horas. Me volví una sombra tras mi propia ventana. Un fantasma observando fantasmas. Las siguientes 48 horas trajeron resultados asombrosos. Registré la aparición de otros 4 vecinos, cada uno de los cuales documenté meticulosamente. El sujeto número 4 apareció el lunes por la mañana. Un chico joven de no más de 25 años en un chándal caro que le quedaba como un guante. Sus movimientos estaban llenos de energía y seguridad de atleta profesional. No solo caminaba, se desplazaba y su andar era un mecanismo afinado. Más tarde, tras pasar horas buscando en las noticias locales, lo encontré. Hugo Sanz, entrenador personal de clase premium, desaparecido hace 9 días tras su entrenamiento nocturno. Sujeto número 5. Una mujer de unos 40 años, aparecida en la segunda mitad del día. Traje de negocios estricto y perfectamente cortado. Cabello recogido en un moño tirante, ni una gota de maquillaje en el rostro. Sus movimientos eran bruscos, precisos, sin un solo gesto de más. Una mirada fría y evaluadora que pude distinguir incluso de lejos. Su rostro resultó ser el de Elena Ramos, una de las agentes inmobiliarias más exitosas de la ciudad, desaparecida hace 3 semanas. Su caso se discutió activamente en los medios debido a la cantidad de coincidencias extrañas y clientes influyentes. Sujeto número 6. Una chica, casi adolescente, saliendo del portal por la noche. Cabello corto azul brillante, múltiples piercings en la cara, vaqueros rotos y una sudadera maciza. Su búsqueda llevó más tiempo. Al final tropecé con un post desgarrador en un grupo sobre niños desaparecidos. Sofía Marín, 17 años, se fue de casa tras una pelea con sus padres hace 2 semanas y no regresó. Sujeto número 7. Un hombre de mediana edad, nada destacable, con una chaqueta oscura, sencilla y vaqueros. Su rostro no me evocó ninguna asociación, y en los registros de desaparecidos aún no lo he encontrado. Este anonimato asustaba más que nada. Significaba que no a todos los vecinos se les podía identificar fácilmente. Aparecían en desorden, como actores saliendo a escena bajo un horario desconocido para mí. Se materializaban desde el portal y se disolvían en el flujo urbano. Y lo más importante, nunca vi que ninguno de ellos regresara. Se iban y desaparecían, dejando tras de sí la puerta de un apartamento mudo y oscuro. El apartamento mismo era la encarnación del silencio. Ni una luz en las ventanas, ni un ruido, ni un crujido. Las ventanas que daban a mi callejón seguían cubiertas por cortinas densas y polvorientas que parecían no haberse movido desde la construcción del edificio. Esta estaticidad era antinatural, opresiva, como un silencio sepulcral ante la tormenta,
La observación no bastaba. Estaba armando el puzzle, pero no tenía la imagen de la caja. Solo multiplicaba las preguntas sin dar una sola respuesta. Me sentía como un espectador obligado a ver una obra absurda. Había que mirar tras las bambalinas. Descarté la visita directa de inmediato. Tras aquel caso de la puerta entreabierta y el vacío bostezando tras ella, no estaba listo para tal nivel de riesgo. Y entonces recordé mi viejo dron. Un pequeño cuadricóptero con HD, comprado hace años en un arrebato de entusiasmo para grabar vídeos de aficionado. No era el más potente. Sus baterías se habían degradado hace mucho, pero para una misión corta de reconocimiento servía. El objetivo era obvio. Aquella misma ventana al fondo del callejón. Ciega, innecesaria para nadie. El punto ideal de observación. Empecé a prepararme para la operación como para una salida militar. Revisé baterías, hice vuelos de prueba por el piso. Elegí la hora. Madrugada profunda, las 3. A esa hora la ciudad callaba, convirtiéndose en una sombra de sí misma. Y los raros pájaros nocturnos y sonidos amortiguados no podrían apagar el suave zumbido del motor. Llegó la noche, fría y sin luna. Abrí el ala de la ventana de la cocina. El aire estaba helado e inmóvil. El callejón se hundía en la oscuridad total. Solo una farola solitaria en su extremo lejano proyectaba una pálida y enferma mancha amarilla sobre el asfalto. El dron, con un zumbido agudo y suave, se elevó en el aire. El sonido me parecía ensordecedoramente fuerte. Me puse los auriculares conectados a la tableta y lentamente, con el corazón en un puño, dirigí el aparato hacia el rectángulo oscuro de la ventana. Estaba tan sucia y poco acogedora como siempre, pero mis anteriores observaciones desde el suelo no daban la imagen completa. Ahora vi que entre los 2 paños de las cortinas había una rendija vertical, pequeña, pero suficiente para el objetivo de la cámara. Hice que el dron se mantuviera estático a 1 metro del cristal. Lo estabilicé y clavé la vista en la pantalla. La cámara, en modo nocturno, daba una imagen granulada y verdosa. Al principio no distinguía nada, solo siluetas oscuras. Luego la vista se adaptó. En medio de la habitación, bajo la única fuente de luz, una bombilla LED fría y sin pantalla colgando del techo por un cable largo, había algo que helaba la sangre. Era un armazón metálico. No recordaba tanto a un perchero de trajes como a una estructura compleja para secar trofeos o ensamblar maniquíes. Varias barras a distinta altura, multitud de ganchos y pinzas, y de esos ganchos colgaban fundas. Mi cerebro se negaba a procesarlo. Al principio pensé que veía algún tipo de estuches, sacos colgantes, pero no, eran simulacros de cuerpos humanos. Eran de color carne, pero el material parecía algo antinatural. Demasiado liso, ligeramente brillante. Colgaban inmóviles, sin vida. Sus extremidades oscilaban en el aire. Uno alto y delgado, vecino número 1. Otro con formas femeninas más marcadas y cabello largo de un rojo antinaturalmente brillante. Vecino número 2. Un tercero, robusto con cabello canoso. Vecino número 3, y así sucesivamente. Colgaban como pieles mudadas, como disfraces tras una función. Junto a este macabro guardarropa había una mesa, no de escritorio ni de comedor, sino un banco de trabajo metálico y sólido. Su superficie estaba llena de herramientas, pero no eran martillos ni destornilladores. Eran fórceps de puntas largas y finas, pinzas quirúrgicas, escalpelos con hojas centelleantes bajo la luz reflejada. Un juego de llaves de forma extraña. Todo estaba en un orden estéril perfecto. No era un apartamento, era un taller. En ese momento algo se movió en el encuadre.
De un rincón oscuro de la habitación que el objetivo no cubría, entró en el campo visual de la cámara una figura. Era una criatura. No se parecía a ninguno de los invitados. Su base, el torso, carecía de cualquier rasgo humano. Era una masa aerodinámica, blanca, sin asomo de ropa, sin ombligo ni otros rasgos distintivos humanos. Una masa absolutamente lisa. Tenía extremidades, brazos y piernas, pero eran igual de lisas y, lo más aterrador, parecían carecer de articulaciones. Se movían con esa misma fluidez líquida y antinatural, pero lo más espantoso estaba en el lugar de la cabeza. No había rostro, ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie ovalada perfectamente lisa. La criatura se acercó al perchero. Sus manos largas, con dedos finos y elegantes, se dirigieron a una de las fundas colgantes. Eligió la que correspondía a Mateo Ordóñez, el vecino número 3. Sus dedos rodearon los hombros de la funda y, con un ligero siseo, la descolgó del gancho. Llevó la funda al banco de trabajo y la colocó sobre la superficie. Luego la criatura se giró hacia otra parte de su arsenal, hacia una fila de soportes verticales donde colgaban piezas sueltas, brazos, piernas, cabezas, todo del mismo material carnoso y brillante. La criatura eligió uno de los brazos, más joven, musculoso. Volvió a la funda sobre la mesa. Sus dedos encontraron algo en la muñeca del cuerpo de Mateo. Sonó un clic suave pero nítido, y la mano se separó, quedando colgada de unos cables finos parecidos a tendones. La criatura apartó la mano vieja, tomó el brazo nuevo y joven, lo alineó con la muñeca, y con el mismo clic mecánico lo unió. El proceso no llevó más de 10 segundos. Trabajaba con una precisión automática indiferente. Luego hizo lo mismo con el segundo brazo. Yo estaba sentado sin poder moverme, viendo cómo ese ser sin rostro cambiaba partes del cuerpo como piezas de un coche. No era creación, era reparación. Luego la criatura fue al soporte de las cabezas. Eligió una con el rostro del chico joven, aquel entrenador de fitness, Hugo. La acercó a la cabeza de la funda de Mateo. Sus dedos encontraron puntos de unión casi invisibles. Sonó otro clic más sordo y la cabeza vieja fue retirada. La criatura la apartó con cuidado y con la misma facilidad instaló la nueva en su lugar. Ahora, en el cuerpo del anciano artista de ballet, estaba la cabeza del deportista de 25 años y los brazos de un cargador. Una combinación absurda y de pesadilla. Y en ese preciso instante, la criatura terminó su trabajo. Retrocedió un paso. Su cabeza, sin rostro, giró lentamente, recorriendo la habitación hasta que se detuvo. Estaba dirigida directamente a la ventana, directamente a mi dron, directamente a mí. Se quedó inmóvil. Su máscara lisa parecía aún más aterradora que cualquier rostro, con una mueca distorsionada. No había ira, ni sorpresa. Solo había un vacío dirigido hacia mí. Lo sabía, me veía. Tal vez me había visto todo este tiempo. El pánico, frío y veloz, me atravesó. Mis dedos, entumecidos por el horror, se agitaron en el mando. El dron se elevó bruscamente. Su cámara captó en los últimos segundos la figura inmóvil del ser. Luego, la conexión se cortó. La imagen de la tableta se apagó. Arrojé el mando. Me alejé gateando de la ventana, apoyando la espalda contra la fría pared de azulejos. En mis oídos había un pitido ensordecedor. Acababa de ver algo que anulaba toda mi idea de la realidad. Había visto a un monstruo, y ese monstruo me había visto a mí. Pasé los siguientes 2 días en estado de miedo. No dormí, casi no comí. Cada sonido tras la pared, crujido, paso, el zumbido del ascensor, me hacía sobresaltarme y quedarme quieto, escuchando si chirriaría la puerta ajena. La criatura sabía que la había visto.
Fui testigo de su secreto más íntimo y estaba seguro de que no lo dejaría así. El silencio de aquel apartamento se volvió siniestro, cargado de un sentido oculto, de espera. La mañana del tercer día, al salir del apartamento a por víveres, casi piso un objeto pequeño que yacía justo ante mi puerta. Era una figurita de cera. Era una copia exacta de mí hasta el más mínimo detalle. El lunar en la mejilla izquierda, incluso la expresión cansada de los ojos. Me temblaron las manos. No era una advertencia, era una declaración de guerra. Era un mensaje. Ya he empezado a trabajar en ti. El pánico se convirtió en desesperación. Necesitaba ayuda. Marqué el número de la policía. La voz del oficial era cansada e indiferente. Intenté explicar que mi vecino se comportaba de forma muy sospechosa, que de su piso salían diferentes personas desaparecidas. Me escucharon. Pidieron precisar la dirección. Calle de la Luna. Pero cuando, con voz quebrada, empecé a hablar del ser sin rostro, del banco de trabajo, del cambio de partes del cuerpo como en un mecano, en la voz del operador se oyó una condescendencia irritada. Enviaremos a la gente de zona para una inspección cuando esté libre. Intente calmarse. Comprendí que no había ayuda posible. Mi relato sonaba como el delirio de un loco. La desesperación, a su vez, fue desplazada lentamente por una determinación fría y clara. Si no se puede detener, entonces hay que entender su lógica. ¿Por qué? ¿Para qué quiere todo esto? Abrí de nuevo mi libreta. Releí todas las notas. Estudié los rostros de todos los vecinos cuyas identidades logré establecer. Y vi un patrón que se me había pasado antes. No tomaba simples rasgos, tomaba rasgos ideales. La piel impecable y cuidada de la agente inmobiliaria, las cejas espesas, expresivas y perfectamente perfiladas del viejo artista, la complexión atlética y marcada del entrenador, la estética rebelde y audaz de la chica adolescente. No copiaba humanos, reunía su colección ideal, y ahora su atención se centraba en mí. Mis ojos, ya en la universidad, me decían que tenía ojos inteligentes y tranquilos. Tienen profundidad, decía mi exnovia. Comparando mis fotos viejas con esa macabra figurita de cera, vi con horror que había copiado precisamente su expresión, su forma, esa misma mirada analítica y serena. Quería añadirlos a su colección. La idea era tan monstruosa que por un segundo bloqueó todo el miedo. Yo no era para él un humano, una persona. Era la fuente de un ejemplar raro, otro trofeo más. Seguir en este apartamento era equivalente al suicidio. La adrenalina me golpeó. Empecé a recoger cosas caóticamente. Mochila, documentos, dinero, pasaporte, portátil. Amontoné la ropa y la metí dentro. Los pensamientos se mezclaban, me latían las sienes. Huye, solo huye, ahora mismo. Me eché la chaqueta, cargué la mochila al hombro y tiré del pomo de la puerta de entrada para salir al portal y no volver jamás. Y me detuve. Al final del pasillo, en la sombra profunda donde la luz de la bombilla no llegaba, había una figura. Estaba usando su nueva máscara recién creada. Era yo. La misma estatura, el mismo corte de pelo, la misma camiseta gris desgastada, el mismo lunar en la mejilla izquierda. Cada detalle estaba copiado con una precisión aterradora. Pero la sonrisa congelada en ese rostro era absolutamente ajena, perfectamente simétrica, de cera y sin vida, como la de un maniquí de escaparate. Y en su mano derecha tenía apretadas las pinzas de puntas largas y finas que vi en su taller. Un horror helado, veloz y demoledor me paralizó e instintivamente retrocedí hacia el apartamento, intentando cerrar la puerta con fuerza, pero él ya estaba cerca. Su movimiento fue fulminante y absolutamente silencioso.
Una mano fría y lisa, con una fuerza inhumana e inevitable, empujó la hoja de la puerta, lanzándome hacia el fondo del recibidor. Golpeé con la espalda la pared. La cabeza chocó con fuerza contra el hormigón. El mundo saltó ante mis ojos, se nubló, se llenó de chispas. Lo último que vi antes de que la oscuridad me cubriera por completo fue mi propia mirada, pero absolutamente vacía y desalmada, clavada en mí, y el brillo metálico y frío de la herramienta en sus dedos. El apartamento estaba en desorden. Las cosas estaban esparcidas, como si alguien se hubiera preparado a toda prisa. En el suelo del recibidor yacía una tableta rota. Al lado, la libreta llena de anotaciones inconexas sobre vecinos maniquíes y un ser sin rostro. Los investigadores, tras inspeccionar el lugar, se encogieron de hombros. Conclusión obvia: una persona mentalmente enferma, que sufría de ideas delirantes, abandonó la vivienda en un estado de brote. El caso pasó al archivo. La única extrañeza que nadie pudo explicar fue hallada en la mesa de la cocina. Entre el caos se erguía una figurita de cera perfectamente hecha, ejecutada con precisión de joyería. Representaba a un hombre. Lo que más asombraba eran sus ojos, increíblemente vivos, profundos y tranquilos. Parecía que en cualquier momento iba a parpadear.